nos hemos saludado, que el Señor nos siga bendiciendo. Hay una palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22. En esta oportunidad, desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Muy bien. Apocalipsis 22, desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Voy a dar lectura a esta preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Dios nuestro Padre Celestial, en este momento, Señor, estamos reunidos para ser expuestos a través de tu palabra, para ser ministrados conforme a lo que tú has revelado a través de tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, porque queremos estar como niños, atentos a los dichos de tu palabra, a los dichos de tu voz. Coloca en cada uno de nosotros esa expectativa de lo precioso, Señor, que es cuando tú nos muestras el camino que finalmente nos lleva a la eternidad. Gracias, nuestro buen Padre Celestial, que no haya ningún elemento distractivo que nos robe la semilla de tu palabra. De la misma manera, sea la iglesia de los niños y nuestros hermanos en servicio alcancemos toda esta preciosa bendición en este momento de alimentarnos a través de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos llegando, hermanos, a lo que en un libro podría llamarse el epílogo de la estructura literaria de un escrito, y en esta oportunidad es el epílogo o las palabras finales del libro de Apocalipsis. Ya hemos visto el cuerpo, hemos visto la introducción, y ahora simplemente nos resta esta parte final que, si bien es cierto, difiere un poquito de todos los grandes acontecimientos que nos ha relatado la Escritura. Sin embargo, como es la palabra del Señor, está llena de enseñanzas para nuestra edificación. ¿Ya? He estado, como siempre, como el cocinero o la dueña de casa o quien cocina en un hogar, de pronto, antes de alimentarse, ya está probando esos manjares que está preparando. De la misma manera, ya ha estado participando y he estado gustando de esta enseñanza tan extraordinaria que alguien podría decir es el epílogo. Ya como que nos despegamos un poquito del grueso de la enseñanza del libro de Apocalipsis. Sin embargo, no es así. Tenemos estos preciosos versos
que el primero de ellos que hemos dado lectura en esta oportunidad, el verso número 6, dijo: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Lo primero que nosotros encontramos en este versículo 6 y la primera parte de este verso dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y de seguro el apóstol Juan, el receptor de la palabra profética de Dios, estaba abrumado, porque cualquiera que se expone a lo que nosotros hemos visto durante 53 domingos respecto al libro de Apocalipsis, podría llegar a preguntarse: ¿de verdad van a suceder estas cosas? ¿Será ficción lo que hemos estado considerando durante 53 domingos con respecto a la palabra del Señor y todos los acontecimientos que se han dejado ver? Y de seguro esa interrogante abrumó la vida de Juan y quedó tal vez en una incógnita. Y para contrarrestar ese pensamiento, o el pensamiento que más de alguno pueda decir, me da la impresión que esto podría ser como para una película, le viene esta exhortación al apóstol Juan. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Es decir, todo lo que Dios ha dicho en este libro, bueno, no solamente en el libro de Apocalipsis, sino en todos los libros de la Escritura que componen la Biblia, es la verdad de Dios. Es la palabra del Señor, y especialmente este libro, que es distinto a los otros, es la palabra del Señor. Y el mismo libro de Apocalipsis dice en otra parte lo mismo. Por ejemplo, aquí tengo alguna referencia. En el capítulo 19, versículo 9, dice: estas palabras, o estas son palabras verdaderas de Dios. En Apocalipsis 21, 5 dice lo mismo: estas palabras son fieles y verdaderas. Ahora, ¿cómo no van a ser palabras de verdad cuando el autor de dichas palabras, su nombre es fiel y verdadero? Dice en Apocalipsis capítulo 19, 11: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Por lo tanto, si el autor, su nombre, su identidad es fiel y verdadero, las palabras que él dice son palabras fieles. Entonces, aquí al apóstol Juan se le dice: estas palabras son fieles y verdaderas. Toda la Escritura, hermano, sin excepción de la palabra de él, especialmente todos los libros que están dentro del canon de esta Biblia y están compilados en un solo libro, son palabras que a nosotros nos debe traer absoluta confiabilidad. No debemos de pensar que aquí hay algo raro, que algo no encaja, que tal vez no corresponda, porque es la inspiración de Dios para cada uno de nosotros. Y el apóstol Pedro, hablando acerca de lo mismo, en 2 de Pedro 1:19 dice:
también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Nosotros estamos en una sociedad totalmente en tinieblas, pero nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, a la cual hacemos bien al estar atento como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Por lo tanto, aquí no hay un libro que no tenga la inspiración del Señor, porque ya he dicho antes, su nombre del inspirador de la Escritura es fiel y verdadero, y todo lo que ha dicho el Señor es veraz, es verdad. Por lo tanto, hacemos muy bien, como dice Pedro, estar, ¿no es cierto?, atento hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Ahora, qué bueno, hermanos, que creo que todos los que estamos acá en este lugar creemos a la palabra del Señor. No son fábulas, no son cuentos de viejas, como dice la misma Escritura, sino en la palabra del Señor. Entonces aquí a Juan lo primero que se le hace ver, cuando él podría estar dudando, pero yo estoy, tal vez vi una película anoche, entonces soñé con esto, se le dice a Juan, estas palabras son fieles y verdaderas. Y dice, y el Señor Dios, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Aquí hay otra cosa bien interesante. Dice, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. ¿Quién será el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas? Es decir, el que vigoriza, el que impulsa a obrar, a hablar a los profetas que hablaron inspirados por el Señor. ¿Quién será? Dice el versículo 6, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. ¿De quién estará hablando? De la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos algo muy importante para cada uno de nosotros, entender que cuando se estudia la palabra profética o la profecía en el texto bíblico o en algunos textos de la palabra del Señor, y no se ve a la persona de nuestro Señor Jesucristo, se ha perdido el propósito de la profecía. Porque la profecía bíblica, la verdadera profecía, siempre apunta a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy valedero hoy día, donde la profecía está por doquier y se está dando en el mundo, en diferentes lugares, hermanos, aparecen ciertos profetas, pero donde nunca se está apuntando a la persona del Señor Jesucristo, sino que se está dando una profecía mentirosa. Y nosotros todo lo que hemos visto en el libro de Apocalipsis, que ha sido dado por nuestro Señor Jesucristo como la palabra profética, yo creo que nos hemos dado cuenta que en todo momento ha apuntado a la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la razón? Porque el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, Él es finalmente el propósito final de la profecía. Apocalipsis 19:10 dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y termina también este verso, dice, de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar
a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ha enviado a su ángel para mostrar las cosas que deben suceder pronto. El libro de Apocalipsis, que es una revelación, hermano, tiene una cadena de comunicación. Y eso nosotros ya lo vimos el primer domingo que hablamos del libro de Apocalipsis hace más de un año, pasadito de un año. Dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La cadena de comunicación del libro de Apocalipsis parte con Dios, que se la entrega a nuestro Señor Jesucristo, y a la vez el Señor Jesucristo se la entrega a su ángel para que ese ángel la comunique a Juan. Ahora, quiero llevarles a una pregunta, si acaso usted en su casa hace algunos juegos. ¿Juega alguna vez con su esposa o con sus hijos o con los hermanos que de pronto pudieran estar? ¿Juegan algunas veces algunos juegos? ¿A cuál? Mejor no me diga. Pero yo en una oportunidad en mi casa vi que mis hijos con otros jóvenes estaban jugando al teléfono o al papelito. ¿Conoce el juego del teléfono del papelito? El primer jugador tiene que escribir, ¿no es cierto?, la idea que tiene en la mente, por ejemplo, un perro corriendo bajo la lluvia. El segundo jugador dibuja lo que entendió. El tercero escribe lo que ve del dibujo y así sucesivamente. Y es un juego bastante jocoso porque, por ejemplo, un perro corriendo bajo la lluvia, la segunda persona entendió un perro con paraguas. La tercera persona entendió un perro con sombrero. Y cuando termina ese juego, si son, por ejemplo, 10 participantes, es un asunto que no tiene nada que ver con la idea original. Y eso es jocoso porque salen unas cosas pero totalmente opuestas a la idea original. Ahora generalmente nuestras conversaciones de pronto, oye, tú supiste esto, y la persona le dice esto y el otro dice, pero no se lo conté a nadie, y va al otro y le cuenta al otro diferente. ¿Le ha pasado a usted o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sabe? Es bien interesante entender que de pronto nosotros entendemos cosas que son totalmente diferentes a la idea original. Y resulta que con el libro de Apocalipsis podríamos tener un problema. ¿Y cuál es el problema? Porque la revelación ha sido como una revelación un tanto progresiva. Primero el Padre se la revela a Jesucristo, después Jesucristo se la revela al ángel, después el ángel se la revela a Juan, y después Juan se la revela a las 7 iglesias del Asia, después lo que está escrito acá en la Biblia se lo revela a nosotros, y al final alguien podría decir cuál será la idea original. Al final, ¿en qué quedamos? Porque lo primero ya dista un poco del receptor anterior a nosotros y ahí estamos. ¿Cómo sabemos que
la transmisión es real de lo que Dios dice. Bueno, lo podemos saber, ya que la misma palabra del Señor nos va a contar el método por el cual hace que Dios lo que está revelando en esta oportunidad de manera sucesiva sea realmente lo que Él quiso entregarnos. Y vamos nuevamente al versículo 6. Estaba en el capítulo 1. Vamos al versículo 6 del 22. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y aquí es súper importante entender que esta revelación pura, original, la reciben las personas que son siervos del Señor, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y se entiende que cada uno de los creyentes, hermanos, somos siervos del Señor. Estamos para servir al Señor. ¿Cuántos servidores del Señor hay aquí? Pregunto, ¿en qué le sirvió usted al Señor esta semana? No me responda, haga la reflexión en su mente y en su corazón. ¿De qué manera usted le sirvió al Señor durante del domingo pasado a este domingo? Esa es una reflexión que cada uno de nosotros debemos hacer para ver si en realidad estamos siendo siervos del Señor. Porque la transmisión original de la palabra del Señor es dada para los siervos. Las personas pueden tener mucho conocimiento, las personas pueden saber algunas cosas. De hecho, podemos traer a un ateo que intelectualmente va a aprender el libro de Apocalipsis y nos puede dar una enseñanza, pero esa enseñanza le va a salir totalmente desviada porque no es un siervo del Señor, porque el Señor se la revela a sus siervos. Y los apóstoles del Señor, sobre todo los apóstoles, generalmente cuando se identificaban, por ejemplo, Pedro dice, Simón Pedro, siervo, y después añade el apellido y apóstol de Jesucristo. De la misma manera el apóstol Pablo. Entonces, amados en el Señor, lo crucial para el entendimiento fidedigno de la palabra del Señor es ser siervo. Y la semana pasada, la prédica de la semana pasada, vimos que en la presencia del Señor en el estado eterno nosotros vamos a hacer dos cosas. Y es raro esto porque vamos a ser siervos del Señor. ¿Se recuerdan que vamos a servir al Señor? ¿Y cómo vamos a servir? ¿Tocando una lira? Bueno, va a ser una parte de adoración, de seguro, pero vamos a servir en diferentes áreas. Pero no solamente vamos a ser siervos, sino también dice la Escritura que vamos a reinar. Qué raro, ¿eh? Es como el aceite y el agua. Raro, porque si una persona está reinando o está en una autoridad, en un pedestal de autoridad, generalmente está dando órdenes. ¿Ah? Voy a dar una orden aquí, allá, háganlo aquí, hagan esto, lo otro. Pero la Escritura dice que en la eternidad vamos a reinar y vamos a ser siervos. Bueno, qué interesante, amado en el Señor, que el Señor haga esa dualidad de cosas que vamos a ejecutar en el estado eterno, pero sin embargo reconocer que es un privilegio ser siervo del Señor
porque trae aparejado ahora la revelación original de la palabra del Señor. En la medida, hermano, que nosotros vamos siendo más siervos del Señor, más dependientes de Él, hermano, vamos a tener una claridad mejor de la palabra del Señor. Es muy interesante esto. Es muy interesante saber, dice el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, Amós, capítulo 3, versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Diga conmigo, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Otro, Juan 15, 15. A los 11 que estaban en el aposento alto, ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero hoy he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Es decir, uno está en el lugar de siervo y es tanta la relación de servicio, de amor con el Señor, que el Señor dice, este es mi amigo. Lo voy a llamar amigo. Y uno dice, oye, ¿a quién Dios llamó como amigo en el Antiguo Testamento? Y usted me responde, Abraham. Me gustaría ser como Abraham, porque el Señor dijo que era su amigo. Pero nuestro Señor Jesucristo le dice, ya no llamaré más siervos, sino que os he llamado amigo. Y luego le dice, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Amados en el Señor, qué maravilla, qué grande es entender que en el ser servidor, un siervo del Señor, quedamos listos para recibir la revelación de la palabra del Señor. Que cada uno de los que estamos acá reunidos podamos ser siervos del Señor, porque da la impresión que en el servicio al Señor se provoca como una iluminación. La iluminación de la palabra del Señor viene sobre los siervos. No viene por los que se van a subir por la tangente, hermano. Por aquellos que dicen, no, yo hago mi vida como me da la real gana, sino que aquellos que les sirven al Señor, Dios se ocupa con ellos de revelarles su palabra. Obviamente, también no solamente aquellos que son siervos del Señor, sino también aquellos que practican la Escritura. Que el Señor nos bendiga. Y el versículo que estamos en cuestión dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y dice, he aquí, versículo 7, la primera parte, he aquí, vengo pronto. Aquí habla, hermanos, de la venida del Señor, la pronta venida de nuestro Señor. He aquí, vengo pronto. Ahora, hay que tener mucho cuidado, porque el libro de Apocalipsis da varios pasajes de la Escritura y cuando uno lee, da la impresión que hay cosas que ya se cumplieron de lo profético. Por ejemplo, Apocalipsis 1:1 dice las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 1:3 dice el tiempo está cerca. Entonces, mucha gente dice el Apocalipsis no trata del futuro,
sino que trata del pasado. Y gracias a esos versículos, como a este del 22, 6 o 7, 6b, la última parte, donde dice, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y 7a, he aquí yo vengo pronto, que existe dentro de los círculos cristianos un movimiento que se llama preterista. Y los preteristas tienen una interpretación escatológica que sostienen que ciertas verdades bíblicas ya se cumplieron en el primer siglo. De tal manera que lo único que faltaría que se cumpla sería la segunda venida del Señor Jesucristo, pero que otras profecías ya se cumplieron. ¿Y cuál es la razón? Que toman estos versos y dicen, no, eso sucedió en el primer siglo. Pero esta frase, o ambas frases, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y he aquí vengo pronto, la expresión pronto sugiere la idea de inminencia. En cualquier momento, los acontecimientos que nosotros hemos visto en el libro de Apocalipsis pueden suceder en cualquier momento. No hay un momento de tiempo específico, porque a los creyentes el Señor no nos manda a estar mirando señales, sino nos manda a estar preparados para la inminencia del cumplimiento de la palabra del Señor. Y además, también el término pronto sugiere velocidad de ejecución. Es decir, cuando los acontecimientos proféticos empiecen a suceder, sucederán uno tras otro y de manera muy rápida. No alguien diga, por ejemplo, los 7 años de la tribulación y de la gran tribulación, son mucho tiempo. No, uno tras otro, los acontecimientos se van dando con una velocidad abismante. Entonces, inminencia y velocidad de ejecución implica lo que dice la palabra acá, las cosas que deben suceder pronto, he aquí vengo pronto. Entonces nosotros, hermanos, no debemos estar esperando, como la mayoría de los hermanos dicen, oye, usted no ha visto las señales, guerra, rumores de guerra, pestilencia, hambre, nos vio allá en el oriente, nos vio esto, lo otro. Algunos están preocupados en la señal y qué bueno que nosotros seamos, ¿no es cierto?, versados en lo que está sucediendo en el mundo. Pero el Señor no quiere que estemos mirando aquello porque las señales de pronto caducan. Y los países que están, por ejemplo, en guerra, de pronto están tranquilos y ya la persona queda, ¿no es cierto? Ya esto no era el tiempo de la venida del Señor, no. El Señor simplemente nos quiere decir, he aquí yo vengo pronto, es decir, en cualquier momento vengo. ¿Amén? Esa es la realidad, hermanos. No empecemos a mirar señales, por favor. Miremos que nuestro Señor Jesucristo puede empezar a ejecutar la palabra profética en cualquier momento y podría ser este domingo 1 de junio. Amén. ¿Estamos listos? Amén. Con la ayuda del Señor. Entonces, inminencia y velocidad. Vamos ahora a la segunda parte del versículo 7. Y la pregunta que podríamos responder, ¿cómo los creyentes somos bendecidos? ¿Cómo los cristianos son bendecidos? Y vamos al versículo 7, la segunda parte. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.
¿cómo un cristiano va a ser bendecido? El versículo 7, hermano, lo dice con toda claridad. Y esa, guardar, es un participio en voz presente que significa una acción en curso. Es decir, el que guarda continuamente las palabras de esta profecía. Eso es lo que dice el versículo 7, la parte B. Bienaventurado el que guarda continuamente, no que guardó hoy día y mañana no, esta parte de la escritura yo no voy a guardar, no voy a hacer lo que dice la escritura, sino que a lo mejor el miércoles voy a accionar en lo que dice la palabra del Señor. No, el que guarda continuamente las palabras de esta profecía. Entonces, la bendición no viene de estudiar cualquier libro o de ver cualquier canal de YouTube favorito, sino que viene por estudiar este libro y en este caso en particular la profecía del libro de Apocalipsis. Toda la Biblia, pero en esta oportunidad se está refiriendo exclusivamente al libro de Apocalipsis. Entonces, si no eres estudiante de este libro, no puedes ser bendecido. Y de pronto las personas están buscando la bendición de cualquier manera. Y de pronto piensan que las palabras de buena crianza de otra persona le pueden bendecir. Y yo no estoy diciendo, hermano, que nosotros no nos bendigamos. No me malinterprete, vaya a decir el pastor no quiere. Todo lo contrario, qué lindo cuando usted le desea bendición a un hermano. Cuando los hermanos me desean una bendición a mí, yo les coloco amén. Y ellos también me colocan amén, porque deseamos recibir la bendición del Señor. Pero, ¿cómo se recibe la bendición del Señor de manera original, de manera total? ¿Cómo? Diga conmigo, bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Así se recibe la bendición del Señor, hermano. Entonces, qué interesante, porque el libro de Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee, los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, hermano, ¿cómo una persona cristiana es bendecida? Empiece a leer el libro de Apocalipsis. Empiece a rumiar, a masticar, empiece a considerar este libro. Porque es muy importante saber del libro de Apocalipsis, pero también lo más importante es aplicarlo a nuestra vida, o si no, el libro de Apocalipsis no va a tener ningún valor, hermano. Insisto, va a ser un mero conocimiento intelectual, no va a tener nada que nos va a bendecir. Insisto, podemos traer un profesor universitario, colocarlo acá, decirle apréndase el capítulo 22 y denos una clase de esto, nos va a dar una clase. Pero si esa persona no está guardando la escritura, no la está aplicando y continuamente la palabra del Señor, esa persona no es bendecida. Y uno puede quedar con la boca abierta, así, uy, me gustó, cambiemos al pastor, dejemos a este mejor. Explica mejor la Biblia. Pero si esa persona no es un siervo del Señor, no guarda la escritura, no la aplica lo que ella dice, amados hermanos, no es una persona bendecida. No es una persona bendecida. Insisto, muy bien, cuando nos bendecimos entre nosotros, pero la bendición original se recibe
cuando nosotros guardamos la palabra del Señor. Entonces dice, bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Qué interesante, hermano, porque cada uno de nosotros estamos en un pedestal de bendición a través de la obediencia, de practicar continuamente la palabra del Señor. Si la palabra del Señor dice que no robes, deja de robar, pues, hermano. Si la palabra del Señor dice no mientas, no sigas mintiendo. Si la palabra del Señor dice perdona, perdona. Eso es lo que dice la Biblia, hermano. ¿Y por qué las personas se pierden de ser más instruidos de la palabra del Señor, de recibir más iluminación de la palabra del Señor? ¿Y por qué se pierden de ser más bendecidos del Señor? ¿Por qué? Porque no guardan, no practican la palabra del Señor. Hermanos amados, cuando seamos confrontados con la palabra del Señor, como dice Santiago, no solamente para ser oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Amén. Amén. Es que esa partecita, pastor, a mí no me gusta, esa partecita de la Biblia no me gusta. Pero, hermano, guste o no nos guste, es la palabra del Señor. Y si es la palabra del Señor, tenemos que obedecerla. Porque sabe, va a suceder que cuando el Señor nos vea que nosotros entramos en obediencia, en lo poquito, en la cosa sencilla de lo que nos dice la palabra del Señor, nos va a bendecir y también Él va a derramar más de su gracia sobre cada uno de nuestras vidas. ¿Cómo lo comprobamos? Muy fácil. En Lucas capítulo 16, versículo 10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. ¿Ah? Diga conmigo, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. O sea, cuando el Señor nos vea que nosotros empezamos a guardar su palabra, no solamente a atesorarla, sino también a obedecerla. Y empezamos en las cosas pequeñas, sencillas de la vida, es decir, más que de la vida, de la revelación de la palabra del Señor. ¿Sabe lo que va a hacer el Señor? Nos va a empezar a colocar sobre mucho. Eso es lo que significa este texto bíblico, hermano. El que es fiel en lo poco, en las cosas que el Señor le ha entregado, es que yo no puedo cumplir porque eso es muy difícil para mi vida. ¿Cómo voy a hacer eso? A mí me cuesta mucho. Pero si el Señor te ha llamado, Él te ha dado los recursos para darte la habilidad, la fuerza de su espíritu para que tú puedas cumplir su palabra, hermano. Y debemos partir con lo poco, porque el que es fiel en lo poco, el Señor lo va a catapultar a algo mucho más grande. Amén. Qué interesante. Entonces, que el Señor nos ayude en esto. Dice aquí, yo vengo pronto, bienaventurado, feliz, dichoso, bendecido, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Todo hermano que guarde las palabras, que obedezca a lo que el Señor dice en su palabra, va a ser una persona bendecida. Podrá tener 1000 problemas, podrá estar enfermo en la vida, todas las pellejerías que nos suceden a cada uno de nosotros. Sin embargo, ¿qué vamos a notar en medio de los problemas y de las dificultades que tenemos diariamente? Vamos a notar la bendición del Señor. Vamos a notar la bendición del Señor. Y uno va a decir, pero, sí, aquí el Señor está. Como el Señor, en fin, va abriendo camino y haciendo todo lo que Él hace. Entonces, hermano, interesante guardar la palabra, es practicarla, obedecerla, hacerla. Como dice Santiago, ya lo dije, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Entonces,
Que el Señor nos ayude. ¿Ah? Preciosa es la palabra del Señor. ¿Por qué no le da un aplauso a Él? ¿Ah? Gloria a Dios. Voy para terminar. Versículos 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Aquí Juan está presentando su tarjeta de identificación. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, Juanito, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan la palabra de Dios de este libro. Adora a Dios. Bueno, a Juan en 19:10 también le pasó algo parecido. Veamos qué dice 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle. De nuevo, al ángel. Ahora alguien puede venir y nosotros somos re buenos a criticar cuando encontramos un punto negro en la hoja blanca de alguien. Y al tiro, ese punto negro es más importante que todo lo que hay en la hoja blanca. El Señor nos guarde en esto. ¿Eh? El Señor tenga misericordia de nosotros. De ver un punto negro en la biografía de un hermano, de una hermana, y por eso ya hacerle la cruz. Dios tenga misericordia de eso. Y cuando escuchamos de esto de Juan, oye, este Juan era idólatra. Pero nosotros debemos ponernos en los zapatos de Juan. Juan, hermano, el autor inspirado del Espíritu Santo para escribir, y escribió 5 libros de la Biblia. Él tenía claridad absoluta de las cosas que pertenecían al Señor, a la piedad, en fin, todo eso. Pero recordemos, él estaba abrumado. Y sobre todo estaba abrumado que un ser celestial, en este caso un ángel, esté dando esta revelación, pero que lo tenía así con la boca abierta. Entonces él tal vez pensó que era, no sé, podría haber pensado que era una manifestación de nuestro Señor Jesucristo y se tiró al suelo. Ahora, lo bueno del ángel, que el ángel cuando vio esa actitud, le dijo, ¿qué le dijo? No lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. ¿Ah? No lo hagas, porque nosotros trabajamos en el mismo bando, somos los empleados de un solo, ¿no es cierto?, empleador, y servimos a los hermanos, los profetas y los que guardan la palabra de este libro. Eso nos ratifica, ¿no es cierto?, que los ángeles del Señor son mensajeros de Dios, ministros del Señor, que están también a favor de los herederos de la salvación. Así dice la palabra del Señor. Entonces yo también ministro la cosa de Dios, tal como las ministras tú, Juan. Somos iguales, no hay diferencia. Por lo tanto, sepa que, claro, he recibido la revelación, pero no es mía, es del Señor. Por lo tanto, no lo haga, no me traiga adoración. Los ángeles nunca deben ser adorados. El mundo religioso, el mundo, ¿no es cierto?, religioso, insisto, muchas veces tienen culto a los ángeles. Nosotros no tenemos que adorar a los ángeles, porque los ángeles son criaturas de Dios igual que nosotros. Amén. Entonces el ángel le dice, no, Juan, por favor no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, y le dice, y de los que guardan la palabra de este libro, y le da el resumen del libro de Apocalipsis. Adora a Dios. ¿Ah? El que debe ser digno de ser adorado es Dios. Y luego vamos al último versículo, el versículo 10, dice, y él me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca.
al profeta Daniel, otro profeta de la Biblia, en Daniel 12:4, le dice el Señor: pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. A Daniel se le dice sella y cierra la palabra, y a Juan se le dice no selles la palabra de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Ahí hay una diferencia. Y en el 22:10 se prohibía sellar y cerrar las profecías que eran inminentes en su cumplimiento. Sin embargo, la profecía de Daniel, cuando fue dada, no era inminente su cumplimiento. Faltaban elementos para completar todo el cuadro. Entonces, esa era la razón que si la profecía era rápidamente dada o expandida, no iba a ser entendida por el resto de las personas, sino hasta que el tiempo final empezara a avanzar y ya se entendiera todo. Sin embargo, ahora se le dice aquí a Juan, no sellen la palabra de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Es decir, Juan ya ha pasado la crucifixión, la muerte, la sepultura, la resurrección del Señor Jesucristo. Ya están todos los elementos dados y ya se está viviendo el tiempo del fin. Por lo tanto, Juan, tú tienes que tener abierta la palabra de esta profecía. Tienes que tener desde ahora en adelante y también la profecía de Daniel en el tiempo final, es decir, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, no hay que sellar esas palabras. No hay que sellar. Y me dijo, no selle la palabra de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. No selles, ábrela, declárala, anúnciala, promúlgala, habla del Apocalipsis. Y desafortunadamente, muchos hombres de Dios han caído en la cuenta de no enseñar el libro de Apocalipsis. Y la mayoría no. ¿Qué voy a enseñar el libro de Apocalipsis para que se me asusten los hermanos? ¿Ah? Bueno, va a tener que... ¿Qué sería lo contrario a que se asusten? Que tengan confianza. ¿Le ha dado susto a usted el libro de Apocalipsis? ¿Le ha dado susto? Porque si le ha dado susto, vamos a tener que repetirlo. Porque yo he visto a un Jesucristo glorioso. No he visto a un cordero. He visto a un león. Amén. Amén. Entonces, le dice, abre la profecía de Apocalipsis, predica del Apocalipsis. Y el diablo, insisto, en este tiempo uno conversa con colegas, en fin, todo. ¿Cuántas veces usted ha predicado Apocalipsis? No, una vez prediqué un sermón, pero no, tan difícil y todo. Pero si eres siervo, si anda conforme a la palabra del Señor, el Señor te la va a revelar, hermano. La Biblia es para que sea entendida por un niño, pero un niño, ¿no es cierto?, ese corazón doblado a la presencia del Señor, que es sencillo para recibir la revelación del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, amados hermanos? Hablar de lo que viene. Hablar del inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Y de hecho, ya terminé, hermano, de hecho, no alcanzo para el versículo 11, dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, el que es santo santifíquese todavía. Es decir, va a llegar un momento que no va a haber oportunidad de elección o de cambiarse de bando, porque hay solamente dos posibilidades, salvación y condenación. Entonces va a llegar ese momento que no va a ser posible. Sin embargo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación.
Hoy es el día en que el Señor llama a más de alguien a que asegure su eternidad. No vaya a ser que empiece, ¿no es cierto?, el telón de este tiempo final a cerrarse y la puerta se cierre y ya no haya posibilidad de hacer una elección. ¿Ah? Elección en el buen sentido de la palabra, hermano, porque alguien puede criticarme en esto, pero elección en el buen sentido de la palabra, porque hace tiempo que el Señor te está llamando. Hace tiempo que el Señor ha tirado esa cuerda de amor sobre tu vida. Hace tiempo que los cielos están contando la gloria del Señor y están manifestando su grandeza para que la persona diga: esto no puede ser obra de la casualidad, tiene que haber una mano poderosa que ha creado todo esto. Hace tiempo que Dios está llamando. Es que a mí nadie me ha predicado el evangelio. Sí. Si nosotros los cristianos no hemos predicado el evangelio como debiera, amados hermanos, el Señor dice que las cosas inanimadas van a predicar el evangelio. Si estos callaren, las piedras van a hablar. Y es la razón que hoy es el día que el Señor te está llamando, para que seas un siervo, para que guardes su palabra y para que asegure el pasaporte a la vida eterna. Y eso no se logra con algún ejercicio en particular, no se logra con una acción, ¿no es cierto?, de nosotros, sino por la gracia del Señor y por creer en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Démosle un fuerte aplauso al Señor, gloria a Dios. Póngase en pie, amado hermano, por favor. Póngase en pie porque ya hemos terminado. Vamos a terminar con un versículo para llevarlo también. Deberíamos llevar todos los versos de la Biblia en nuestra mente, pero vamos a ver el versículo 7 y el 9. Inminencia y rapidez y cómo se alcanza la bendición. Diga conmigo: y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Inminencia y rapidez. Inminencia y rapidez. Diga conmigo: inminencia y rapidez. Cualquier momento, diga, cualquier momento. No espere señal, hermano, es cualquier momento. Porque a la tarde en el mundo no podría haber tal vez ninguna señal, pero puede el Señor descorrer el telón final. Lo otro. Diga conmigo: yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, de los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Siempre guardando, siempre obedeciendo. Siempre guardando y siempre. Y el resumen, diga conmigo: adora a Dios. Amén. Oremos. Dios nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora te damos infinitas gracias por la revelación de tu palabra. Estamos en el epílogo de tu palabra. Sin embargo, este epílogo, donde ya hemos dejado el cuerpo de la enseñanza del libro de Apocalipsis, nos están enseñando grandes verdades. En primer lugar, que tus palabras son tremendamente fieles. Que cada día amemos más la Biblia, que cada día nos dediquemos más tiempo a ella, porque tus palabras son fieles. También nos ha hablado tu palabra de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha hablado tu palabra cómo nosotros podemos ser bendecidos, a diferencia, como nos dicen de pronto otros exponentes o otras personas que nos dicen
diferentes maneras para ser bendecido. Tu palabra nos ha dicho cuál es la manera de ser bendecido. Lo otro, solamente tú mereces toda adoración. Y finalmente hemos aprendido que tenemos que dar a conocer las palabras del Apocalipsis, que no tenemos que sellar porque ya el tiempo está cumplido. No tenemos que cerrar el libro de Apocalipsis. Gracias, Señor, te damos porque ya en esta iglesia en 2 oportunidades hemos oído verso a verso en el año 2013 y en este año 2025 hemos ido verso a verso, detalle por detalle, mirando el libro de Apocalipsis. Gracias, Señor. De seguro que tenemos que seguir mentándolo, declarándolo, porque hay un tiempo de juicio para aquellos que sistemáticamente rechazan el pregón del Evangelio. Permita, Señor, que en esta mañana aquellos corazones que aún no le conocen vengan a la fe, crean en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo lo esté convenciendo de pecado, de haber vivido independiente de Dios, y crean en la obra del Señor Jesucristo, que Él murió por sus pecados, y la apliquen de manera personal en sus corazones, y crean que el Señor murió en la cruz, que fue enterrado, resucitó al tercer día y que hoy vive para siempre. Y que no solamente Él está reinando, está a la diestra del Padre en este momento, sino que Él es el Señor de nuestra vida. Que así suceda en esta hora. Que más de alguien sea muy inteligente para obedecer tu palabra, porque si lo hace de esta manera, será bendecido y bendecida. Gracias, Señor. Gracias por lo que nos ha dado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hemos vivido hoy día un momento extraordinario en la presencia del Señor. Estamos llenos de gozo, nos alimentamos de su palabra, vamos edificados y queremos invitar a todas esas personas que no tienen dónde congregarse. Así que los dejamos cordialmente invitados para los días jueves 20 horas y domingo a las 11. Esto está ubicado en Tannenbaum 694, de referencia Metro Ciudad del Niño. Así que quedan todos cordialmente invitados y bendiciones para todos.